Hola, buen día para todos. Bienvenidos nuevamente al canal. Como ustedes saben, estamos compartiendo información de este sitio web que se llama TheReligionOfIts.com y estamos citando o comentando aquellos versos pacíficos del Corán, perdón, aquellos versos violentos del Corán. Existen más de 140 versos que se llaman los versos de la espada y aparecen mayormente en aquellas revelaciones que llegaron cuando Mahoma hizo la migración a Medina. Generalmente, cuando vemos las suras primeras revelaciones que llegaron cuando él estaba en la Meca, los versos eran muy pacíficos. Algo es como que tú tienes tu religión, yo tengo la mía, nadie puede ser forzado a convertirse a otra religión. Pero cuando pasamos repentinamente a las revelaciones que llegan posteriores, las últimas, que llegan cuando está en el Medina, los versos se tornan increíblemente violentos, especialmente cuando nos acercamos a la Sura 9 y la Sura 5, que son las últimas suras reveladas. El Corán no es un libro que esté ordenado, así que está ordenado por tamaño, no está ordenado en el orden cronológico, perdón, en que llegaron a la revelación. Habíamos comentado ya anteriormente algunos versos, hoy continuaremos con aquellos que aparecen a partir del verso 4 de la sura 61, donde literalmente Alá ama solamente a aquellos que luchan por su causa. Muchos musulmanes nos dicen que el Islam es una religión de paz. Cuando escuchamos o leemos versos como este, literalmente nos dicen lo contrario, porque este verso indica claramente que los musulmanes deben hacer filas, deben aceptar la orden que les dé su califa o el líder islámico que los invite a hacer la guerra contra los infieles. Y lo más importante es que no habla de una lucha espiritual, como habíamos hablado en el anterior video, es una lucha de contacto físico literalmente, una guerra cuerpo a cuerpo. También encontramos en esa sura 61 el verso 9 que él explica Alá qué significa la causa. Y él dice que Alá ha enviado a su mensajero, es decir, a Mahoma, y este trajo la guía y la religión verdadera, es decir, el Islam. Y la hará, es decir, Alá, el Dios del Islam hará victoriosa esa religión sobre todas las demás religiones, aunque los infieles, es decir, aquellos que no sigan el Islam, se resistan. Existen más versos sobre esto, pero claramente en el contexto de la ley islámica y aquellas fuentes islámicas citadas al comienzo del Islam, los infieles son considerados en fuentes islámicas como aquellos que no siguen el Islam y que el Islam debe someterlos por espada, deben ser combatidos. En la Sura 61, pero esta vez en los versos 10 y 12, Alá dice lo siguiente: oh creyentes, ¿acaso os guiaré a un negocio que os salvará de un doloroso castigo? Si creéis en Alá y su mensajero, es decir, en Mahoma, y os esforcéis y luchéis por la causa de Alá con los bienes, con vuestras vidas, eso será lo mejor, si tan solo lo supieras, es decir, si lo haces. Él os perdonará vuestros pecados y os admitirá en jardines del paraíso, literalmente en los jardines del paraíso de Alá, donde corren ríos y donde hay una morada placentera en los jardines en la eternidad. Ese es el gran éxito para todo fiel musulmán, llegar a los jardines del cielo. Ese verso claramente habla de establecer una guerra física, una batalla física para que el Islam prevalezca o venza a las demás religiones, dado que cuando habla de combatir utiliza nuevamente la palabra yihad, que literalmente se usa en contextos bélicos, en contextos de guerra. Pero note que Alá simplemente les dice que si quieren entrar al paraíso y que si quieren que sus pecados sean perdonados, deben luchar en la causa de Alá. Para aquellos que no conocen muchas de las características que el Islam le da al paraíso, una de las características es que los hombres musulmanes entrarán al cielo y al entrar al cielo tendrán todos la estatura de José, el hijo de Jacob, y tendrán su edad y serán de la misma forma, de la misma tamaño y la misma figura. Y esto recibirán si fueron fieles musulmanes y murieron en la causa de Alá mínimo 72 vírgenes que fueron traídas especialmente del infierno porque eran hábiles en las artes de amar. Literalmente son aquellas que les llaman las juris, aquellas que son mujeres que apenas se están formando, ni siquiera están formadas, porque sus senos apenas están. Otra descripción que da el Corán, o más bien las fuentes islámicas acerca del paraíso, incluye que en el paraíso habrá un mercado donde solo se venderán imágenes y los hombres son los que van a ese mercado a comprar. Ellos escogen entre esas imágenes a aquellos que les gusten y inmediatamente, con solo escogerla, estos entrarán y estarán con esas imágenes. Christian Prince siempre bromea muchísimo con respecto al cielo del Islam, literalmente él dice que es un bordel, eso es lo que es un bordel, porque algunos hadices dicen que los hombres tendrán sus 72 vírgenes y estarán teniendo sexo en el cielo toda una eternidad con penes que no tienen fin, eso dicen las fuentes islámicas. Pero aquí Alá le está prometiendo que si mueres por la causa de Alá, si luchas, Él te va a perdonar tus pecados y te va a dejar entrar al paraíso. En el verso 9, como ya habíamos hablado, dice, Alá le dice al mensajero de Alá, Mahoma, que debe luchar contra los incrédulos y los hipócritas y debe ser severo con ellos.
El infierno será el lugar para estos, y es el lugar desventurado para estos que se han atrevido, por así decirlo, a no aceptar el Islam. Y nuevamente, la palabra que utiliza aquí el árabe cuando dice lucha es la yihad, que nuevamente, para aquellos que escucharon estas recitaciones de Mahoma, en la época en que él vivió, todos sabían que estaba hablando de una guerra santa. Y la guerra santa no solo incluye a aquellos que son incrédulos, es decir, aquellos que no escogieron el Islam, sino que también incluye a aquellos que son hipócritas. Es decir, que se dicen son musulmanes, pero no actúan ni viven como los musulmanes deben vivir, incluido el hacer yihad. Corán, verso 191 y 193 de la Sura 2. Alá les dice a sus seguidores que deben matar a los que no aceptan el Islam donde quiera que los encuentren y expulsarlos a aquellos de los sitios donde los musulmanes los expulsaron. Hablan claramente en el contexto de aquellos que expulsaron a Mahoma y a sus seguidores de la Meca cuando éste hizo la migración. Y dice, y la fitna, es decir, la incredulidad y la intranquilidad, pero en algunos contextos, especialmente en una definición que da Cair, una organización que hace poco fue considerada terrorista por los estados de Florida y de Texas en Estados Unidos, dice que la fitna es sinónimo de tentación, es decir, de tentar a un musulmán para que deje el Islam. Según el verso, dice que eso es peor que matar, pero si desisten, es decir, si aquellos que están haciendo fitna desisten de su fitna, entonces Alá es indulgente y es misericordioso. Alá le ordena a sus seguidores que los deben combatir hasta que no exista más fitna, es decir, que solo exista una completa sumisión al Islam y Alá sea el único que sea adorado. Si estos cesan, ya no hay ninguna lucha o otra reacción, excepto aquellos que se llaman los politeístas y los injustos. La palabra de cuando dice combatir por la causa de Alá, quienes los combaten, algunos dicen que solamente se hacía guerra defensiva. Es decir, un musulmán cuando combatía estaba protegiéndose de aquellos que estaban haciendo guerra contra él o contra aquellos que habían escogido el Islam, sus familiares, sus conocidos que se hacía una guerra para proteger sus hogares y para proteger sus familias. En el contexto en que está el verso no habla de una guerra defensiva, ya que Mahoma y sus musulmanes estaban en Medina y no estaban haciendo en ese momento, no estaban recibiendo ningún ataque por ningún grupo de los que vivían allí. Originalmente, cuando ellos se trasladaron a esta ciudad, los judíos, los fundadores de la ciudad, les abrieron las puertas y los recibieron. No hubo problema al comienzo. En ese contexto, el verso fue revelado. Los versos que instan a la guerra ofensiva y que los musulmanes deben expulsar a los mecanos de su propia ciudad están en este momento histórico en que estamos hablando. Por lo tanto, ese verso 190 que estamos leyendo significa combatir a quienes se resisten a aceptar el gobierno de Alá, es decir, a aceptar la conquista musulmana realizada por la espada. En muchos casos, la persecución Ittihad se usa como una presión en lugar de la palabra fitna, que suele traducirse como explica el texto allí en el término de incredulidad o desorden, pero literalmente, como les comentaba, se puede traducir como una sedición o como una tentación para dejar el Islam. Las palabras musulmanas pueden ser interpretadas de distintas maneras, como sucede con el castellano, depende del contexto en el que se encuentra la palabra, en la oración y en el contexto en que estemos hablando, en el contexto en que llega el verso. En ese momento encontramos también que este verso nos dice que los musulmanes deben hacer yihad, deben combatir a los infieles hasta que solo exista la religión que sea de Alá, es decir, que exista el Islam. Dice que la lucha en el verso 193 debe continuar incluso si no existe firme. Por lo tanto, se trata de una orden religiosa, no de una persecución real. Los musulmanes no se están defendiendo que sean perseguidos por sus enemigos. No son los únicos sitios donde podemos aprender sobre la yihad o los versos violentos del Corán. El trasfondo de por qué los musulmanes modernos hacen yihad la tiene establecida el Corán. Es la ley de donde sale normalmente todo lo que hoy conocemos con los grupos yihadistas que hacen guerra contra los infieles y contra aquellos hipócritas, es decir, aquellos musulmanes que no practican el Islam como está prescrito en las fuentes islámicas. También lo podemos encontrar, por ejemplo, en los hadices de las colecciones más importantes para los musulmanes, en este caso los sunitas. Aquí el autor cita algunas de las colecciones de Bukhari, especialmente esta que está aquí, que es la 5277, que literalmente es un hadith que se encuentra, está aquí en inglés porque literalmente la toma, es el volumen 4, el libro 52 de 177, donde Abu Huraira, uno de los seguidores de Mahoma, uno de sus sahaba, dice que la última hora no será establecida hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los judíos se esconden detrás de una piedra o un árbol, algunos hadices lo dicen, y estos árboles o las piedras dirán, oh musulmán, hay un judío escondido detrás de mí, ven y mátalo. No solo se encuentra en Sahih Bukhari, usted puede encontrar bien información sobre esto
en Sahih Muslim, en Riyad as-Salihin, que es una colección de hadices menos conocida, pero allí está la información. También tenemos a Sahih al-Bukhari, en este hadith, que es un hadith que se encuentra en otro, en otro, en otro libro, perdón, en, en otra, en otro libro y en otro sitio. Y es el hadith que nos dice, en este caso, Ashab bin Jafama, probablemente lo pronuncie mal, pero dice que el profeta pasó por un lugar que se llamaba Al-Wad o Duadán y les preguntó si era permitido atacar a los paganos, a los que estaban allí con, digamos, protegiendo o cuidando las esposas y los niños del peligro. Entonces, un fiel musulmán que pasa en el momento o que está en esos sitios le pregunta a Mahoma si es posible atacar a estas personas. Incluso si se están atacando a los guerreros, existe el riesgo de atacar a los hombres, a las mujeres y a los niños, que según muchos musulmanes no deben ser atacados en una confrontación armada. Y el profeta de Mahoma dijo, ellos son parte de estos, es decir, los niños y las mujeres son parte de los paganos. ¿Qué significa? Que no hay problema, que a por ellos, como dicen los españoles, que no tienes que tener en cuenta si tu enemigo tiene niños o si tiene mujeres allí. Puedes atacarlos. Eso es literalmente lo que él les está diciendo. Y eso es lo que está aquí en la traducción que estamos utilizando. Si está permitido atacar a los guerreros paganos en la noche con la probabilidad de exponer a sus mujeres y sus niños al peligro, el profeta dijo, ellos, es decir, los niños y las mujeres, son de ellos, es decir, hacen parte del grupo de los paganos. Y esa es la orden que Mahoma estableció, por lo cual está permitido matar a los no combatientes en el proceso de matar o atacar a los enemigos. Y eso justifica el hecho de que, por ejemplo, en los atentados terroristas no solo mueran aquellos que fueron el blanco del atentado, sino que muchos civiles, muchas personas que originalmente no hacían parte de los que tenían que morir, por así decirlo, mueren. En Sahih al-Bukhari, en otro libro nuevamente, en esta colección, en el libro 52, pero esta vez en el Hadith 65, encontramos a Abu Musa hablando con el profeta de Alá. Y el caso Abu Musa nos dice que quien lucha para la causa de Alá, es decir, el Islam, es superior, no solo superior a los infieles, es superior también a los creyentes. Y ellos luchan por la causa de Alá. Y esas son las palabras por las cuales muchos musulmanes hacen yihad ofensiva, es decir, tratan de establecer el Islam por la fuerza en las zonas que no son musulmanas, porque ellos entendieron qué significa ser superior. En algunos versos dice, por ejemplo, que aquellos que mueren en la causa de Alá son los únicos que tienen el ingreso asegurado al paraíso de Alá, al cielo del Islam. Y además Alá le ha permitido a aquellos que lleguen luego de morir por la causa suya, interceder por miembros de su familia. Por eso muchas familias musulmanas, cuando un terrorista es asesinado luego de hacer yihad contra los infieles, son felices, porque ellos dicen que tienen literalmente un mártir en el cielo que va a interceder por ellos. Sahih al-Bukhari, esta vez en el libro 52, nos dice que el apóstol de Alá dijo que él había sido hecho victorioso por el terror. De hecho, hay un verso en el Corán, y está citado en su biografía, cuando la tribu suya, los Quraysh, no le creían y estaban haciendo burla de su predicación, de su Islam, él se paró frente a ellos en la cava y les gritó que si no creían en él les iba a traer la matanza. Y eso fue lo que hizo cuando él reconquistó la ciudad, destruyó a todos aquellos que se habían burlado de él. Envió una lista en mano de aquellos poetas, aquellos que hacían canciones y aquellos que hacían trovas con el nombre suyo burlándose para ser asesinados. Surah Abu Dawud es una de las colecciones que hacen parte de las colecciones Sahih, las principales colecciones de hadices, y encontramos en este hadith, en el 200, perdón, el 2556. Eso lo pueden ver, el enlace nos lleva a Suna.com, es un sitio que a mí me encanta personalmente porque tiene todas las colecciones de hadices del profeta de Alá y en este caso está en inglés, pero puede ver que corresponde al libro 15, Hadith 56, y utiliza la traducción en inglés, es el libro 14, el Hadith 2656. Y ahí nos dice que el profeta dijo que tres cosas son la raíz de la fe: abstenerse de matar a alguien, a quien profiera; no hay más Dios que Alá; no declarar incrédulo por cualquier pecado que cometa; no es comulgarlo de Alá por algunas asociaciones; y la yihad se realizará continuamente hasta que el día de Alá, desde el día que Alá me envió como profeta. Dos cositas aquí. Un musulmán no pierde el hecho de ser musulmán por los pecados que él comete. Después de que recite la shahada, él continuará siendo musulmán, no importa cuán abominables sean sus acciones, no importa el pecado que cometa, no importa la acción que lleve a cabo. La segunda cosa, Alá le dijo a Mahoma, el profeta del Islam, que hiciera yihad desde el momento en que la revelación comenzó a llegarle a él.
No lo estoy diciendo yo, las fuentes islámicas así lo dicen, y usted puede ir directamente a la sunna.com o a otro sitio de colecciones de hadices y leer exactamente lo que el Islam dice. Aquel sitio generalmente nunca lo he usado, pero puede encontrar información de todo aquello que usted quiera sobre el Islam. Hay diccionarios e información de todo tipo y puede verlo con detenimiento utilizando otro buscador, otro, porque este no quiere funcionar muy bien. Pero literalmente en ese caso, Abu Dawud registra que el profeta de Alá dijo que el camino de Alá es tu responsabilidad, al igual que todos los gobernantes, que sea, ya sea piadoso o impío. Literalmente es la responsabilidad de todo musulmán hacer yihad. Sahih una de las colecciones más importantes para los musulmanes sunitas, en su libro 1, en el Hadith 33, nos dice que el mensajero de Alá dijo que se le había ordenado luchar contra la gente hasta que estos testiguen que no hay más, no hay otro Dios más que Alá y que Mahoma es su profeta. Es decir, los musulmanes deberán luchar contra todos los pueblos hasta que ellos, vencidos o sometidos por la espada o por las buenas, por miedo a ser vencidos o ser esclavizados, reciten la Shahada. Sahih Muslim también reporta que el profeta de Alá dijo nuevamente que se le había ordenado luchar contra la gente hasta que digan: nadie tiene derecho a ser adorado excepto Alá. Si lo dicen y ellos rezan, como los musulmanes rezan, y oran en la Qibla, es decir, oran hacia la Kaaba y matan, sacrifican sus animales como ellos matan, cuando las personas hagan esas acciones, entonces su sangre y sus bienes serán sagrados para nosotros y no interferiremos con ellos excepto legalmente. Si tú recitas la Shahada, en ese momento tu sangre pasa a ser prohibido para los musulmanes porque ya eres musulmán y según la ley islámica está prohibido matar a un musulmán. Si tú no citas la Shahada, tienes otra opción si eres cristiano o si eres judío. Es que pagues la jizya siendo humillado entre las autoridades musulmanas. Si pagas la jizya durante todo el tiempo que pagues ese impuesto de capitación, tu sangre estará a salvo. En el momento en que dejes de pagar esa cuota obligatoria, tu cabeza podría caer sobre tus hombros. Sí que tenemos el siguiente mensaje donde el mensajero de Alá repite constantemente que Alá, mejor dicho, le ha ordenado luchar contra las gentes hasta que digan que no hay otro Dios más que Alá. Y Alá dijo, perdón, el mensajero de Alá dijo en Sahih Bukhari que el paraíso está bajo la sombra de las espadas. Literalmente debes matar para ingresar al paraíso. Sahih al-Bukhari decidió ordenar a un hombre que dirigiera la oración y que luego tomara una llamada para quemar vivos a todos aquellos que habían salido de sus casas para la oración. Literalmente, aún si dice que eres musulmán, pero no cumples con aquello que Alá te ha dicho que debes hacer por medio de su profeta, como por ejemplo no asistir al llamado de la oración musulmana, puedes resultar quemado o ser asesinado. Eso es lo que sucede en algunos sitios cuando el Islam se impone tal como Mahoma lo dijo. Sahih Muslim, libro 1, Hadith 149. Abu Dar, otro de los amigos de Mahoma, dijo que el mensajero de Alá dijo, ¿cuál de las obras es mejor? Y él literalmente dijo que leer la primera y la segunda hacer yihad. En algún sitio hay un hadith que dice literalmente que una persona vino y le preguntó al mensajero de Alá que cuál de todas las acciones era la mejor acción o cuál era la mejor acción que reemplazaba, por así decirlo, la yihad. El profeta de Alá se quedó pensando o meditando un momento y luego respondió y dijo, no existe tal acción. Ninguna acción iguala en santidad, por así decirlo, o en consagración a la yihad. El mensajero de Alá dijo en Sahih Muslim en el libro 20, el hadith 46-45, que hay otra acción que eleva la posición de un hombre en el paraíso a un grado superior, 100 veces superior, y la elevación entre un grado y otro es igual a la altura del cielo a la tierra. Abu Said le preguntó que cuál era esa acción, y él dijo que era la yihad en la causa de Alá. Si mueres en la causa de Alá, si haces yihad y llegas al cielo, estarás por encima de todos los demás musulmanes, si eres musulmán. Y la mejor yihad consiste en luchar al punto de que viertes tu sangre y tu caballo está herido. Esa fue la explicación de cuál es la mejor yihad para los hombres musulmanes. Sahih Muslim, el libro 20, nuevamente, Hadith 46-96, donde el mensajero de Alá dijo que quien murió sin luchar en el camino de Alá ni expresó ningún deseo, es decir, ninguna determinación para hacerlo, para hacer esa lucha, él murió como un hipócrita. Literalmente esa es la razón por la cual los musulmanes combaten a sus hermanos en fe cuando estos no practican la yihad. Si no haces yihad en contra de los infieles que se encuentran cerca de ti, tú no eres un musulmán. Sahih Muslim, libro 19, versos hadices 43-21 y 43-23, donde dice el profeta de Alá,
Él se encoge de hombros ante la noticia de muerte de unos niños a los cuales fueron asesinados por la espada de los musulmanes, porque estos estaban haciendo yihad en contra de los incrédulos. Ante el encogimiento de hombros, una expresión de no importarme mucho lo que estoy escuchando, Mahoma dijo que ellos, los niños, hacían parte de los enemigos. Por eso, con mucha frecuencia vemos cuando hay yihad en contra de cristianos y judíos, que a los yihadistas no les importa que haya niños allí. Sahih Muslim, libro 19, Hadith 42-94. Combatan contra aquellos que no creen en Alá, hagan una guerra santa. Cuando se encuentren con sus enemigos politeístas, invítelos a tres cursos de acción. Si ellos aceptan cualquiera de estos, absténganse también de hacerles daño. Invítelos a aceptar el Islam. Si responden ustedes, acéptenlo y desistan de luchar contra ellos. Si se niegan a aceptar el Islam, exíjales la jizya. Si aceptan pagar, acéptela y no se lavan. Perdón, acéptenla. Y si se niegan a pagar impuestos, busquen la ayuda de Alá y luchen contra ellos. Literalmente todo infiel, todo aquel que no sigue al Islam tiene tres opciones. Primero, convertirse al Islam. Segunda, someterse al Islam y ser un ciudadano de segunda clase al pagar la jizya. Y la tercera es prepararte para luchar contra los musulmanes y rogar que ganes. De lo contrario, serás esclavizado por los musulmanes y si eres hombre, perderás tu cabeza. Sahih Muslim, libro 31, Hadith 59-17. Ali se detuvo un momento sin mirar a su alrededor y dijo en voz alta, mensajero de Alá, ¿sobre qué asunto debo luchar contra el pueblo? Entonces él, es decir, Mahoma, dijo, combatan con ellos hasta que den el testimonio de que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es un mensajero. Ese era el pretexto que utilizaban los musulmanes para atacar a la comunidad agrícola de Jaibar, que eran judíos en su mayoría y que no eran musulmanes. Ali iba a enrutar a sus soldados a atacar Jaibar o iniciar el combate y por eso preguntó, ¿cuál era el motivo de hacer esto? De esclavizar, de matar, atacar a esta población. Mahoma dijo que simplemente en palabras más, palabras menos, ese pueblo no era musulmán. Por esa razón los musulmanes lo estaban atacando. Ustedes pueden ver, ya casi vamos finalizando con estos hadices, pero no significa que sean los únicos. Si usted entra a suna.com, el sitio que les estaba mostrando hace un momento, y coloca simplemente la palabra yihad, en el buscador del sitio web aquí, encontrará bastantes hadices que hablan de esa palabra, encontrará bastante información que habla sobre la yihad. Sahih Muslim, libro 31, hadith 59-18. Combatid hasta que sean como nosotros. Esa es la respuesta que Mahoma le dio a Ali, su yerno y a la vez su primo, cuando se preguntó por qué debían atacar el oasis de Haifa. Sahih Buhari 22:35. Este hermoso hadith citado por Abu Huraira, uno de los mensajeros de Alá, nos dice que quien participe en las batallas sagradas por la causa de Alá y nada lo obligue a creer excepto en Alá y en su enviado, será recompensado por Alá con una recompensa en botín si sobrevive, o será admitido en el paraíso si él muere. Usted puede encontrar hadices similares, por ejemplo, en Sunan al-Nasai. Tienen bastantes, especialmente aquellos hadices relacionados con el hecho de desvivir a aquellos que dejan el Islam. Y dice, por ejemplo, en uno de ellos, quien muera sin haber luchado en las causas de Alá, él es una persona que realmente era hipócrita. Aparecen nuevamente bastantes citas sobre la vida de Mahoma en, por ejemplo, la historia del Islam, en las biografías, que esto es lo que estamos viendo acá. Una de las primeras biografías del mensajero de Alá fue escrita por Al-Tabari, pero también tenemos una escrita por Ibn Ishaq, donde se puede entender la mentalidad del Islam al entender la manera como Mahoma se comportó. Empezando, era una persona que tuvo una vida muy difícil en la época en que vivió, en el siglo X, en el siglo VII. Muy complicado ser huérfano, venía de una tribu pobre, la vida no le sonría mucho, tuvo una vida muy complicada. Probablemente esas son las razones por las cuales nunca pudiera ver a Dios como un Dios de amor, porque tuvo una vida muy complicada. Pero también tenía varios problemas de salud al punto que él convulsionaba muchísimo, al punto de que él sudaba muchísimo en algunas ocasiones y formaba babasa, formaba muchísimas babas en su boca, se ponía rojo, temblaba, se desmayaba, perdía la respiración, etcétera. Nunca sabremos si era epiléptico con certeza, pero al estudiar los síntomas de epilepsia y los síntomas que presentaba Mahoma cuando la supuesta revelación le llegaba, concuerdan mucho. Pero también está el hecho de que pudo haber sido atacado por un demonio, dado que la primera revelación que él tuvo, o el primer encuentro que él tuvo con Jibril, supuestamente, en la cueva, fue bastante asustador para él, al punto que él salió corriendo de ese sitio y llegó hasta su casa gritándole a su esposa que por favor lo cubriera, porque había visto una cierta figura en la cueva. Inicialmente él no pensó que esto fuera bueno, de hecho pensó que iba a perder la cabeza, que se iba a volver loco y que esa revelación era satánica. Fue Waraka bin Nofal quien lo convenció de que él había recibido una revelación que provenía de un ángel y que ese ángel podía ser Jibril.
Warakabil Nofa era uno de los cristianos heréticos que se encontraban en la península arábiga. Digo uno porque había muchísimos. Malawi era considerada en esa época la cuna de la herejía. Y él estaba traduciendo, en el momento en que Mahoma recibió revelación, el Evangelio de arameo, que era digamos, el idioma en que se mostraban los textos que él tenía en ese momento, lo estaba traduciendo al árabe. Probablemente de allí Mahoma encontró toda su revelación que tenga mucha relación con la Biblia o con aquellas enseñanzas de los judíos de la época. Bueno, el video quedó extenso, pero eso es lo que les quería comentar. La próxima oportunidad estaremos hablando, comentando sobre la biografía escrita por Al-Tabari, también aquello que encontramos en Historia Al-Tabari o la historia del Islam. Gracias por llegar hasta acá. Por favor, comparta, comenta la información y nos vemos en una próxima oportunidad.